Hola, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro hoy con muchísimo gusto con, uno de los artistas argentinos que más admiro, el excelente dibujante Luis Escafati. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Mati? Mirá, te voy a decir algo que quizás, espero que te provoque algo, ¿no? Pero yo soy un ávido lector, acá atrás tengo una biblioteca que está a punto de colapsar ya de tantos libros, y tengo que decir que el primer libro que me regalaron, mi primer libro, el primer libro que tuve, fue Dragón, que, si no me equivoco, el autor Ah, era mira. Roldán y usted como, Sí, como ilustrador. Así que mi introducción a la lectura de este precioso universo fue gracias a ese libro. Así que tengo en la memoria, como lo leía de muy chico, viste, cuando sos chico las imágenes te quedan como y tatuadas sí, en la sí, memoria, sí. esos magníficos trazos con tinta china, si no me equivoco, de dragones. Y bueno, después quizás estuvo como una de las principales influencias, pero después, me hice muy adicto a la tinta china, tuve ahí un periodo de adicción con la tinta china, es un material increíble y que, más allá de ese trabajo, usted también lo ha utilizado durante casi toda su vida, ¿no? Y la tinta china es parte de mi sangre ya a esta altura del partido. Sí, siempre la usé, siempre, siempre por diferentes circunstancias, digamos. Y sí, ahora prácticamente mucho de lo que hago, lo trabajo con tinta. Ojo, también uso otros elementos como la acuarela, como la carbonilla. O El sea, collage. cada cosa que voy incorporando, este, digamos, los pasteles, todo eso, pero siempre la tinta ocupa un lugar muy especial. La pluma sobre todo, ¿no? Sí, sí, aparte te permite esa expresividad que es característica de tu obra, ¿no? Es como difícil imaginar esos trazos, esas líneas sin la tinta, sin la materialidad de la tinta, ¿no? Y que la tinta tiene ese contraste tan potente, ¿no? Y después que me permite también jugar con la línea. La línea, digamos, para mí es un elemento de expresión en lo que hago muy, muy importante. Ya para, digamos, la monocorde, la línea que se va cambiando, digamos, de grosor, el entramado, todas esas cosas de alguna manera van marcando o van armando un dibujo. Claro. Y sí, bueno, Bueno, dos de es, los elementos principales, ¿no? De lo que es este lenguaje de la ilustración, el dibujo, que son la tinta y la mancha, en tu obra aparecen como muy puras, ¿no? Está el trazo ese que marca como la línea que con toda esa fuerza, con toda esa expresividad, con ese ritmo, y la mancha que también es como le da el acento a la expresión, un poco, ¿no? y la mancha, sí, la mancha es un poco eso. A mí me gusta esa cosa azarosa que tiene, ¿no? Igual que el pincel seco, digamos, ¿no? O sea, manchar, ensuciar de alguna manera el papel, muchas veces antes de comenzar un dibujo, me permite transitarlo con mucha más libertad, ¿no? Me Claro. permite de alguna manera eh, no preocuparme, no preocuparme por la limpieza, digamos, ¿no? Entonces ya el hecho de que el papel esté usado, entre comillas, me permite eso, ¿no? De alguna manera armar con mucha más libertad, ¿no? Claro. Lo que, Bueno, lo que, quería aprovechar para recomendar el documental de Silvana Copoleta, que salió recientemente, lo pude ver en Cinear para los que tienen. Para los que usan la palabra pintada de Luis Escafati, lo recomiendo muchísimo, muy lindo trabajo, la verdad. Felicidades por el documental. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, fue otra manera de acceder. Yo realmente siempre me movía a través del dibujo impreso, ¿no? Ya sea en revistas, en diarios, inclusive en libros. Y eso me ha gustado porque de alguna manera siento que es una manera es un modo democrático, ¿no? O sea, que puede acceder alguien que está en Tierra del Fuego como alguien que está en el norte, como alguien que vive en Bolivia, en Perú, en España. O sea, tiene esa cosa, ¿no? Esa, la cosa impresa.
Y siempre me interesó eso. Tal vez porque yo, en mi formación, vivía, cuando pibe vivía acá en Mendoza, y yo sentía que todo transcurría un poco en Buenos Aires, y eso Mm. me hacía ruido. Y accedí, digamos, a muchos artistas que hoy, que de alguna manera fueron parte de mi formación, accedí por las revistas y por los libros, o sea, por el trabajo impreso, Claro, por la gráfica. Bueno, ahí es algo por muy la gráfica. interesante que, bueno, yo también soy dibujante, yo también me he criado entre revistas, ¿no? La revista Fierro, por ejemplo, fue como Ah, un mirá, mundo muy, sí. muy, me abrió todo un mundo, ¿no? De la expresión, del dibujo. Y me llama la atención como esto que vos siempre contás en las notas, ¿no? Como las revistas fueron como tu acercamiento al arte plástico y lo que te permitió desarrollarte como profesional. Y las revistas es básicamente algo que se está perdiendo, ¿no pensás que también peligra en cierta medida también el futuro de posibles dibujantes, de posibles ilustradores con este mundo que se está perdiendo? Hoy casi en una casa, uno si es docente de arte, por ejemplo, y da un trabajo de realizar un collage con revistas, los chicos no te van a traer nada porque revistas en la casa ya prácticamente no hay, muy, muy raro es. Sí, vos sabés que no lo había visto por ese lado, pero tenés razón. O sea, el que está en peligro es el collage. Claro, el collage. Pero también Este, el dibujo, de alguna porque. manera, no, pero de alguna manera hoy las redes suplantan la revista. Por supuesto que no es, para mí no es lo mismo, ¿no? Para mí tener una revista de papel, qué sé yo, es otra cosa, ¿viste? Pero tal vez porque mi formación estuvo ahí. Mi viejo, por ejemplo, tenía un kiosco de revistas. Claro, Imagínate, yo veía todo, todo, todo lo que se publicaba, todo. Este, revistas de historieta, revistas, había de análisis político, en las cuales siempre, por ejemplo, las revistas de análisis político, tipo Primera Plana, Confirmado, Análisis, siempre tenían un, un dibujante, que generalmente era un humorista. Así conocí, por ejemplo, a Lolo Mengual, conocí a Copí, a Jules Pfeiffer, un tipo un norteamericano que hacía guiones de teatro, pero también dibujaba y hacía una página de humor muy, muy, muy sutil, extraordinario. Y bueno, fueron parte de mi formación. Ahora, hoy siento que las redes, llámese Instagram, llámese Facebook, inclusive no tanto, pero hoy siento que ocupan un poco ese lugar, claro. digamos. Claro, era otra cosa, coleccionar una revista. Yo coleccionaba revistas, ¿viste? Y tenías esos tesoros, y había pibes en el barrio que también coleccionaban, y a veces intercambiábamos, ¿viste? Esa Claro, sí, sí, parte, sí. de alguna manera, sí, se ha ido perdiendo, sí. Ahora corre el peligro el collage, como bien decís. El collage, y yo creo que también un poco el dibujo, bueno, por lo menos está en una situación extraña, porque si bien decís, lo que decís es cierto, que las redes permiten, por ejemplo, la exposición de obra, permiten democratizar en cierta medida el arte, eso que vos decías de, bueno, por ahí una revista de economía tenía un dibujante para ilustrar una sección, y hoy uno ve los diarios y un poco el trabajo del dibujante se fue como perdiendo también en cierta medida, ¿no? Ya no se usa tanto, ya no se recurre tanto a los dibujantes, por lo menos en los diarios que uno lee también, ¿no? Pues también se está perdiendo el papel de diario, ¿no? Totalmente. Pero en los diarios digitales. No, totalmente, totalmente. El dibujo de ilustrador ha caído en desgracia. ¿Por qué? Primero porque no se usa, que hay una cuestión económica atrás de todo eso. Mm, Y segundo, que la fotografía mal reemplazó, pero digamos, todo lo que antes hacía un dibujante. Si nosotros tomamos revistas de comienzos del siglo XX, digamos, es increíble la cantidad de dibujantes extraordinarios que había en cualquier revista. Yo tengo, por ejemplo, bueno, la revista La Nación, la revista, qué sé yo, habían revistas donde el dibujante era una estrella. Es más, te digo, yo eso lo alcancé a ver o a vivir, el hecho de que el dibujante era una profesión, claro, ¿entendés? Vos estudiabas dibujo y era una cosa, qué sé yo, era como decir estudio, no sé, cualquier profesión, ¿entendés? Hoy no existe más eso, hoy no existe claro. más. Es más, yo veo que muchos jóvenes que dibujan
no le dan el lugar que, digamos, no le dan bola al aprendizaje, ¿me entendés? Que se conforma muy rápidamente con lo que sale y lo que más les interesa es expresar una idea, cosa que, viste, para mí se achica, ¿entendés? Porque el hecho de expresar una idea, simplemente ponerlo en ese lugar al dibujo, es quitarle potencia, ¿no? No sé, te digo, no es lo mismo una caricatura hecha por Sabat, por ejemplo, que es extraordinario, que manejaba un aspecto plástico también, a una caricatura que cumple la mera función qué sé yo, de reírse de un tipo y punto. ¿Me Claro, entendés? sí, 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 totalmente. Este, o sea, se conforman, yo veo eso, ¿no? Que se conforma muy rápido, inclusive que no hay una voracidad o una necesidad de saber qué carajo pasó antes. Todo pasó la semana pasada, ¿viste? Mm. Y eso es una cosa peligrosa, ¿me entendés? Porque un tipo que se forma necesita tener una cultura visual. Y una cultura visual significa saber, qué sé yo, muchas cosas que pasaron. No te digo solamente en este siglo, sino en siglos Claro, claro. pasados, qué sé yo. Porque hay grandísimos dibujantes que son asombrosos, sobre todo en la ilustración, ¿viste? Claro, y ¿Qué sé yo? Por justamente, nombrarte uno, te diría Doré, por ejemplo, sí, ¿viste? sí. Que le puso una cara al Quijote, ¿viste? Ese tipo, ni en las escuelas de arte, mirá que yo hice la facultad de arte, ni bola le daban ahí. ¿Por qué? Porque la ilustración ocupaba un lugar, digamos, Marginal, sí. vergonzante, marginal total, ¿me Claro, y justamente entendés? la ilustración Este, tiene esto que a mí me fascina, que es una relación muy estrecha con el mundo de la cultura en general, es decir, tanto la literatura, bueno, Doré ilustró las obras maestras de la literatura universal, tanto en la literatura como vos mismo lo contás, como en todas las áreas. Por ejemplo, un ilustrador que trabaja en un diario de economía y tiene que ilustrar, ese es un ejemplo que lo tomo de tus palabras, tiene que ilustrar, qué sé yo, una nota sobre la bolsa de valores y se la tiene que ingeniar para entender los conceptos y de alguna forma expresar algo. Es como que todo el tiempo el trabajo del ilustrador está ligado a la cultura general, que es tanto la ciencia, bueno, los libros de biología tenían ilustradores para mostrar todo ese universo totalmente psicodélico de totalmente. las células, o los ilustradores de materiales zoológicos, de dibujar, tener una noción de anatomía animal, etcétera. Como que hubo mucho, mucho trabajo de la cultura de estar en el mundo real, ¿no? De interactuar con el mundo real y en cierta medida paralelamente en el mundo de las artes académicamente consolidada, todo lo contrario, se fue como vaciando, ¿no? También un poco, por un lado, supuestamente se pondera el concepto, pero por otro lado también como vaciándose en sí misma de concepto. Entonces, bueno, por algo a mucha gente del cotidiano le terminó aburriendo, los museos ya no tienen por ahí entre la gente común tanto prestigio, ¿no? Y no, para mí te digo la verdad que lo que se dice el arte contemporáneo, hay mucha mentira circulando, muchísima mentira. En eso, porque yo entiendo que arte contemporáneo es todo lo que se hace hoy, Mm. hoy, pero ellos quieren ponerlo en un determinado lugar. Y me parece que ahí empieza un error, ¿no? Y esa es la consecuencia de que generalmente las salas, digamos, de las galerías de arte están vacías, no, no, Claro. no tienen una especie de necesidad, ¿viste? De público. Ahora, creo, ¿viste? Creo que cuando hay un buen artista, eso lo he comprobado, cuando es interesante lo que hace, lo visitan, lo buscan, van. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. No es solamente, porque hay mucho vacío, mucha trivialidad en la cosa artística hoy. A mí me interesa, de las artes visuales, me interesa el cine, por ejemplo. Me parece que es extraordinario Mm, sí, sí. ver, qué sé yo, y por ahí están los grandes ilustradores, ver a Federico Fellini, a David Lynch, a los hermanos Jarmusch, al mismo Leonardo Fabio. Esos tipos hacían maravillas o hacen maravillas con su imagen y con el texto, ¿viste? Sí, 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 Son totalmente. ilustradores, de alguna manera, y no están formados así nomás, ¿viste? A los ponchazos, no, son gente que está formada.
Hoy, no sé, siento que la ilustración por ahí comete el gravísimo error de quedarse en un nicho que es el ilustrador infantil, por ejemplo, que a Claro. mí me interesó y lo hice, y me interesa, ¿viste? Todo lo que es la literatura infantil, pero no la boludez, ¿viste? Que es muy fácil, digamos, es muy fácil verlo, los patitos, ¿viste? La cosita Claro, tibia, muy tonta que de a manual ningún, de primaria, ¿no? totalmente, y que a ningún pibe le interesa eso. No les interesa a nadie. Los chicos, los chicos tienen una cultura visual por ahí mucho más desarrollada que un adulto, ojo, Sí, sí, porque de alguna totalmente. manera eh, están moviéndose en ese ámbito, ¿no? De la imagen, qué sé yo. Bueno, hablábamos hace rato de Doré y bueno, de cómo se relaciona la literatura universal con la ilustración. Y usted tuvo el privilegio, el gusto de ilustrar, bueno, a Cervantes, a Kafka, a muchísimos autores importantísimos, ¿no? De la literatura universal. ¿Hay algún autor que le haya quedado ganas de trabajar que no haya podido quizás todavía? ¿Algún escritor que diga, algún día tengo que ilustrar esta novela, este libro de cuentos, esta obra? Mira, siempre que tomo un libro, a mí me gusta mucho leer, es una especie de vicio. Y leer literatura, leer poesía, leer qué sé yo. Ahora, cuando leo para mí, digamos, trato de sacarme al ilustrador encima. Por supuesto que hay cosas, hay deudas pendientes. Por ejemplo, te voy a decir el porqué de esto, ¿no? Yo hace 5, 6, 7 años atrás leí Los Detectives Salvajes de Bolaño, un libro extraordinario, y nunca lo pensé en ilustrar, nunca. Este año me lo proponen hacerlo, y lo empiezo a leer de nuevo, ya con otros ojos. Digo, puta, qué diferente. Soy el mismo tipo leyendo una cosa para ilustrar y lo otro que leí no era imposible. ¿Me entendés lo que te Sí, digo? sí, 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 sí. Y ya leer ese libro es un trabajo, porque un cachote así de libro, Claro, ¿viste? ¿Qué claro. sé yo? Lleva un tiempo considerable, ¿me entendés? Bueno, es, es, digamos, el trabajo del ilustrador, como su nombre lo indica, está muy, muy relacionado con la literatura. O sea, esa gimnasia uno lo tiene que tener, porque no es que te dan un texto y lo lees y punto. Uno tiene que saber quién es Kafka de antemano. Claro. Yo para ilustrar la Metamorfosis, por ejemplo, no solamente me quedé con el hecho de la metamorfosis, sino leí, y había leído ya mucho de Kafka, pero leí también sus cartas, su biografía, digamos, y se fue armando una metamorfosis, ¿me Claro, tenés que entendés? meterte No como es en ese mundo, ¿no? solamente En el mundo de Kafka. el mundo ese, eso es lo interesante, meterse en el mundo del escritor. Todos los escritores, y cada uno, como todos los artistas gráficos, digamos, tienen un mundo. Ahora, hacer una conjunción de eso, eso es lo interesante, que el resultado de esa conjunción, ¿viste? ¿Qué pasa cuando fulano y mengano hacen algo, ¿no? Porque ponerle imágenes a un hecho literario me parece absurdo. Mm. Yo lo que busco es acercarme y adentrarme en un mundo y producir imágenes este, que de alguna manera complementen y ayuden a transitar ese mundo, ¿viste? Nada más. Claro, bueno, pero Este, sí, 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 eso es todo un trabajo muy, muy profundo, ¿no? De mucho, de involucrarse mucho. Hay algo que me llamó la atención en este documental reciente que recomendé sobre su obra, que es que usted dice algo que es si hubiera nacido en esta época o si hubiera sido joven en esta época, probablemente haga graffiti. Me pareció muy, muy curioso eso. El graffiti, bueno, tiene también toda una vinculación con el material, ¿no? No es fácil, aunque la gente crea que es fácil agarrar un aerosol, dibujar con aerosol no es nada fácil, requiere todo un entrenamiento técnico, es algo bastante complejo. ¿Qué le llama la atención del graffiti? ¿Qué le interesa? y lo que me gusta es estar en la calle. Mm, El grafiti es un hecho vivo, ¿entendés? Yo considero a veces mucho más vivo, mucho más palpitante un grafiti callejero que
una muestra en un museo. No sé si, Sí, sí, totalmente de porque lo acuerdo. siento más en contacto con la gente, eso es. Por eso mismo es que aludía a las revistas, ¿viste? Que es un medio que ya no existe, convengamos, diarios y revistas es algo increíble, ¿viste? Desapareció, o sea, circulan por otras situaciones. Ahora, el graffiti está en la calle, este, está metido ahí entre la gente que circula, ¿no? Es como un cartel casi. Este, es un medio que a mí me interesa. Claro, qué sé yo, es otra época también, ¿viste? Es Claro, otra claro. época. Hay algo que también me llama la atención de su formación. Bueno, usted pasó por la facultad, tuvo conflictos, ¿no? Con la dictadura, lo terminaron echando, después se fue a Buenos Aires. Pero previo a eso, ¿no? En la época en que usted era un joven ávido lector de historietas, hizo un curso de dibujo por correspondencia, si no me equivoco, bueno, donde estaba de docente Brecha y otros grandes artistas. Eso, Claro, bueno, si Brecha. estamos hablando de que las revistas desaparecieron, ni hablar de la correspondencia, o sea, yo no tengo idea de lo que es aprender algo por correspondencia. ¿Nos puede contar un poco cómo era aprender dibujo por correspondencia? Mira, era muy simple. El curso era muy interesante, tal es así que yo creo que estaba muy bien organizado. Vos ibas por partes, pero estaba muy bien organizado. Y estos 12 famosos artistas, digamos, que eran profesionales del tema, sabían cómo hacerlo. Cosa que yo no encontré en la Facultad de Arte. Por Mm, ejemplo, yo sentí que en la Facultad de Artes no te enseñan a dibujar, te, te, te van ayudando un poquito, pero no saben, realmente no hay un método que te ayude a encarar una figura, a qué carajo es la perspectiva, cómo usar un encuadre, cómo estudiar un paño, cómo se expresa un paño, digamos, una camisa, los diferentes modos de expresarse envolviendo un cuerpo. Bueno, todo eso yo lo aprendí en el curso de los 12 famosos artistas. Ahora, yo dibujaba de acuerdo a las indicaciones que me iban dando, ¿viste? Que en lo que ya venía impreso. Dibujaba y lo hacía una lección. Una lección generalmente constaba de unos 6 7 dibujos diferentes. Había mucho también inclusive de copia, cosa, ¿viste? Que me ayudó muchísimo, el copiar a otro artista, digamos. Bueno, eso lo mandaba, lo ponía en un sobre y lo mandaba a Buenos Aires. Ellos lo corregían y sobre un papel traslúcido, digamos, me iban poniendo acá, falta esto, allá, ¿me mirá, qué entendés? Hacía interesante una eso. especie de corrección y me lo mandaban de vuelta. O sea, había una cosa que era muy importante también, hoy lo veo así, que era el tiempo, ¿me entendés? Porque nosotros es todo tan inmediato que hemos perdido la noción del tiempo y el tiempo es una cosa importante este, en la vida humana. Somos seres de tiempo. Ahora, es todo es relámpago hoy, ¿viste? Un tipo, qué sé yo, entra a Bellas Artes y 2 semanas después quiere estar exponiendo. No sé si Claro, sí, sí, hay sí. una especie de buscar atajos, y ahí empieza el problema, buscar atajos. Yo creo que no, que hay que hacer el camino entero, creo en eso. Sí, sí, Bueno, totalmente. es, Bueno, eh, lo que usted comenta de la Facultad de Arte, eso sigue siendo así. Usted la cursó en la década de los 70. Yo me licencié en artes acá en La Plata y los problemas que usted comenta son exactamente los mismos que siguen existiendo acá. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, los buenos, realmente buenos dibujantes que hay en la facultad, salvo excepciones, son gente que estudió en talleres particulares, principalmente en el taller de Cristian Mazuca, que es un artista de acá de La Plata y docente muy bueno, que trabaja todo el tiempo con modelo vivo. En la facultad también hay modelo vivo, pero no todas las clases se pueden dar el gusto. En el taller de Mazuca todo el tiempo hay modelo vivo y él es como una persona con una tradición, una formación muy tradicional, entonces sí enseña esto que vos decías del dibujo y la observación propiamente dicho, como técnica, como oficio.
Y bueno, y se nota, es como muy notable quienes estudiaron ahí o quienes pasaron por esos talleres con respecto al resto de los alumnos de la facultad. Y eso se está perdiendo también un poco el oficio de artista en ese sentido, ¿no? Artistas que estudiaron con grandes maestros, que tienen como una formación técnica muy, muy Sí, buena y que, claro. bueno, que pueden enseñar exactamente el dibujo como disciplina, ¿no? Claro, porque hay una especie de necesidad, digamos, de transmitir. Yo, por ejemplo, lo he hecho cuando he dado talleres, de transmitir lo que uno almacenó como conocimiento, digamos, porque todo, qué sé yo, la técnica, ponele, del plumín, de la pluma, ¿viste? Es una cosa antiquísima. Hay, no sé, millones de personas que pasaron por ese lugar. Ahora, cada uno que lo incorpora le pone su impronta particular, ¿me entendés? Eso yo creo que es el estilo. El estilo sos vos, ¿me entendés? Y yo puedo copiar, no sé, a quien sea, pero es imposible hacerlo como una fotocopiadora. Yo lo voy a copiar y atrás mío va a salir un estilo, ¿viste? A pesar de eso, ¿me entendés? Bueno, todo ese acervo, digamos, de lo que, cómo lo entendí yo, se lo paso a otro, pero ese otro va a encontrar cosas que lo va a crear de nuevo, ya Claro. sea cómo se usa un pincel, cómo se usa una pluma, cómo se usa el lápiz, todo lo incorporás y lo inventás de nuevo. En última es eso, inventar de nuevo. El artista, en Reinventa, claro. realidad, no, es claro, está de alguna manera mirando el mundo desde un lugar que es el punto, ¿viste? Y tiene esa particularidad. Y eso es este, tu estilo. Yo no puedo ocupar el lugar que vos mirás, ¿entendés? Así estemos mirando la misma cosa. Vos fijate el hecho más simple, cuando dibujás la modelo, son, qué sé yo, me acuerdo, éramos 60 pibes dibujando una modelo, ¿viste? Todo era distinto, cada uno la miraba distinto, y no es porque estuviéramos persiguiendo un estilo, porque había algo distinto en la mirada, había Claro. inclusive eh, otra manera de encararlo. A mí eso me asombra, ¿no? Eso me Claro, asombra. Y si querés ir más lejos todavía, vos fíjate lo que es un tipo, un fotógrafo con una máquina, ¿viste? Donde vos ¡tuc! Apretás un botoncito y sacás. Ahora, ¿qué es lo que hace que yo diga, esa foto es de Richard Avedon, ponele, ujú. esa foto es de Sara Facio? ¿Qué es lo que hace eso? Y es la mirada, y es apretar un botoncito, ¿o no? Claro, eso me pareció muy interesante del documental que estábamos comentando, que vos comenzás hablando de la mirada, ¿no? Como antes que hablar como del dibujo, decís, bueno, tengo algo parecido al oído absoluto de los músicos, pero mirada absoluta. Y recalcás mucho la importancia de eso, de cómo mirar, de cómo mira un artista y no tanto, bueno, eso es algo que va a posteriori, ¿no? Cómo se mueve la mano, el gesto, que vos lo haces una Sí. analogía con la danza, ¿no? Pero la mirada del artista es algo que raramente se menciona. Cómo mirar es algo bueno, en la Facultad de Arte se enseña muy poco, casi no se enseña, y es algo fundamental del oficio del dibujante, del artista. Claro, mirá, por ejemplo, el que es increíble, hay en los escritos de Leonardo da Vinci, Mm. habla mucho sobre este tema. Como, viste, sobre cosas muy simples, cómo incide la luz en un paisaje con él. Viste, cosas que te dejan pensando y después, de alguna manera, al reflexionar sobre ese hecho visual, vos estás dibujando también, ¿entendés? Mirá, ya me acuerdo, a mí me pasó algo increíble, fue cuando estaba tallando una cabeza en madera, ¿viste? Eh, y, y dibujaba, siempre dibujaba, ¿viste? Pero tallando es otra cosa, ¿entendés? Yo digo, es como ver o hacer miles de dibujos sobre un mismo tema, sobre una cabeza, ponele. Ahora, yo iba en el subte, iba mirando dónde carajo estaba la oreja puesta de los que estaban al lado mío, ponele, ¿me entendés? Mirando, claro, cómo la oreja está, porque una cosa es cuando vos la dibujás, que haces tun, tun,
pero cuando vos la estás armando en una escultura, llamémosla, La en tridimensión, tres claro. dimensiones, estás haciendo millones de dibujos. Y se te complica, te aseguro. Yo creo, viste, que un buen momento de aprendizaje es modelar, modelar con arcilla, con lo que sea, porque te ayuda muchísimo, porque ahí realmente empezás a ver todas las dificultades que haces en un hecho muy simple, que es hacer una cabeza. ¿Me entendés lo que Sí, 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 sí. este, Sí, de es la hecho, observación? totalmente. A mí me sirvió muchísimo modelar en cabeza en muralismo. En la facultad tuvimos que hacer un trabajo que era modelar un autorretrato en arcilla. Y ahí como me acuerdo principalmente de observar esta parte, cómo se arma esta bolsita arriba de los párpados, que yo cuando dibujaba un rostro como que no le daba tanta atención. Pero con la arcilla fue todo un problema distinto. Fue como que tuve que profundizar, bueno, a ver. ¿Cómo son estas bolsitas arriba de los párpados? ¿Entendés? Nunca me había pasado en el dibujo, es como Claro, que sí, descubrís mundos nuevos que, bueno, que por ahí el dibujo que también es una costumbre, un hábito, se te pasan de largo, bueno, uno ya tiene más o menos un esquema, pero cuando uno tiene que hacer claro. otra disciplina, esos esquemas, bueno, se complican, ¿no? Desaparecen un poco. Y sí, sí. Por eso te digo, a veces como hay una relación muy grande, para mí hay una relación muy grande entre el dibujo y la escultura, porque los dos están trabajando con formas. Cuando entra la pintura es otra cosa, Mm. ¿viste? Porque la pintura trabaja con una emoción que te da el color. Qué sé yo, poner un verde y un rojo, un naranja, ¿me entendés? Producen otra cosa. El color es una cosa que cambia constantemente de acuerdo al color que tiene al lado, ¿viste? Así Claro, de simple. Ahora, tampoco eso a veces, o muchas veces se ve, o se- porque es una cosa, yo siento, ¿no? Que es en la pintura hay mucha cosa emotiva, ¿viste? Mucha emoción circulando, ¿entendés? Este, ¿Cómo puede ser que cosas tan simples que un color y otro te cambian toda una forma, ¿viste? Por eso digo, ¿no? Yo cuando uso la acuarela en el dibujo, la uso de otra manera, no como un pintor. La uso para armar o acompañar un espacio, que es muy diferente, ¿me entendés? claro. Es Sí, como sí, el cuando uso la protagonista sigue siendo línea, el dibujo, básicamente, ¿no? el dibujo, totalmente, la forma, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, viste, es muy difícil eso a veces de entenderlo si no es con algo concreto, ¿no? Este, porque, claro, a mí mucha gente dice, sí, vos sos pintor, porque no, yo no me considero pintor, a pesar de que he usado la pintura, digamos, he usado el color, pero el criterio es otro, es gráfico, ¿viste? Claro. Bueno, esto que estamos Es diciendo otra forma. del oficio de pintor, ¿no? De cómo manejar los colores, esto que decís, de cómo un color se relaciona con otro, un poco también se estaba perdiendo el oficio, ¿no? Este conocimiento técnico de cómo funciona el color, la teoría del color, etcétera. Sí, bueno, también pasó lo mismo que con lo que veníamos diciendo antes del arte conceptual, fue como el concepto fue comiéndose el resto, ¿no? De los conocimientos técnicos propios de la pintura, para gran parte del mundo del arte contemporáneo, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, yo siento, ¿viste? Que hay un gran problema a veces en la enseñanza y es eh, que te quedas como con un yeso puesto, digamos. Eh, Está bien estudiar un modelo, estudiarlo, comprenderlo, cómo una forma engarza con otra, cómo el cuello, cómo la cabeza, las orejas, las manos, etcétera, ¿viste? Ahora también buscar este, al costado una experiencia, digamos, hacer tu experiencia, cómo trabajar con la memoria, cómo trabajar con la imaginación, Mm, porque yo siento que la gran trampa se crea cuando pasan, qué sé yo, 4 o 5 años estudiando una situación que dice, no, después voy a ser un artista. No, vos vas siendo un artista en la medida que te vas formando y vas
de alguna manera, incorporando elementos que vas sacando de esa realidad, llamémosla para ponerle un nombre, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, inclusive actualmente, muchas veces que necesito hacer una figura en determinada pose, yo mismo me pongo en esa pose para ver Sí, sí. qué parte mía, cómo se mueve, qué es lo que sucede, ¿Qué ¿viste? tensiones O hay? sea, exactamente, y así entendés la forma, entendés, comprendés la forma, cómo se ubica en el espacio, qué pasa, ¿viste? Porque hay una cuestión de equilibrios y desequilibrios en cualquier imagen. Bueno, estudiar eso nunca se termina de estudiar, ¿entendés? Totalmente. Y sigo con ese tema, sigo con ese tema. Inclusive más, a veces veo una foto que me interesa, ¿viste? Pum, y entro a estudiarla, con la pluma, ¿viste? Eh, cómo incorporarla, cómo entenderla, cómo ese ángulo, ¿entendés? Ahora, siempre estás estudiando. Así no se termina, no te dan el diploma y después empezás. No, Claro. Eso también y eso es lo lindo habría que, eso decirlo, del oficio de artista y también, bueno, también le pasa a otras disciplinas como los científicos y los filósofos, que uno trabajando tiene que aprender, o sea, nunca deja de aprender y de estudiar, toda la vida se la pasa aprendiendo y estudiando y bueno, eso da cierta satisfacción, ¿no? Sentir que uno siempre tiene algo para hacer, siempre tiene algo para aprender, algo para profundizar, es infinito, básicamente. totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que nunca se deja el aprendizaje, es una cuestión que está siempre presente, ¿viste? Y eso es, qué sé yo, es una necesidad inclusive, ¿no? Es una Exactamente. necesidad. Bueno, Luis, Este, se nos está acabando el tiempo, así que te agradezco, hermosa esta charla. Espero que, bueno, que en el futuro bueno, Mati, podamos vernos o hacer otra, así que, bueno, te agradezco por el me tiempo. encantaría. No, el agradecido soy yo, che. Muchas gracias también. Un gusto, Y saludos. un gusto. Nos estamos viendo. Un Que abrazo. ande bien, abrazo. Chao.